pero queremos seguir enfatizando. Hoy estamos todos juntos, gente de diferentes lugares del país, de aquí de Estados Unidos, y gente que ha viajado de lejos, de México, de diferentes lugares. Somos una iglesia, ¿estamos de acuerdo? Una sola iglesia, diferentes localidades, pero somos una sola iglesia. ¿Ok? Sin más preámbulo, quiero pedirle al pastor Sierra si puede pasar aquí al frente para orar por él. Y la mayoría de ustedes ya lo conocen, pero algunos no lo conocen. Viene el pastor Sierra y también su esposa Elena está ahí. Y déjenme orar por él y por todo su ministerio. Señor, te doy gracias, mi Dios. Gracias por la bendición de tener aquí al pastor Juan Manuel Sierra. Gracias porque viene de muy lejos, Señor. Gracias. Y viene, Señor, a proclamar tu palabra. Gracias por su vida. Gracias. Bendícelo, fortalécelo, al igual que Elena, Señor. Bendice todo su ministerio y que tú seas exaltado y glorificado con cada cosa que haga. Que tu palabra hable hoy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bienvenido. Gracias, hermanos, gracias. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. Bueno, gloria a Dios. Hermanos queridos, estamos muy agradecidos al Señor por estos días que hemos podido pasar aquí entre ustedes. Es la primera vez para mi esposa Elena y para mí que estamos aquí en esta ciudad de Houston, donde vinimos porque en otros eventos que hemos hecho en otras ocasiones en otros estados, cuando la gente se nos acercaba y nos saludaba, pues a veces yo les preguntaba o ellos me decían, mira, venimos de tal o de cual lugar, y muchas personas me decían que venían de Houston. Entonces un día, pues bueno, sentí en mi corazón que ya que venía tanta gente de Houston, pues lo mínimo que podíamos hacer era venir a Houston, ¿no? Y estar con toda esa gente. Y entonces oramos al Señor para que el Señor nos abriera una puerta, una posibilidad de poder reunirnos en algún lugar. Y como ya lo expliqué en otras reuniones, conocimos a una hermana de vuestra congregación que estaba antes allí, pero ya no está. ¿Dónde está? Ah, perdón, estás aquí, disculpa. Y conocimos a nuestra hermana Jackie. Yo le digo Chiqui, no sé por qué le digo Chiqui, pero bueno, cuando digo Chiqui quiero decir Jackie, ¿ok? Cuando digo Jackie quiero decir Chiqui. Entonces, ella viajó con nosotros en uno de los viajes que organizamos desde hace más de 20 años a Israel. Y ella me comentó que era de aquí, de la ciudad de Houston. Y entonces le puse en contacto con nuestra hermana Cristina, que forma parte de nuestro equipo de la iglesia virtual. Y se ha organizado todo esto. Así que yo les agradezco muchísimo el hecho de que nos hayáis dejado las instalaciones y hayamos podido tener aquí desde el día jueves diferentes actividades. Hemos tenido cenas culto y ayer también tuvimos una reunión aquí en este mismo lugar. Y tengo entendido que hoy es la primera vez que ustedes se reúnen como iglesia en este lugar, ¿sí o no? Bueno, pues gloria a Dios. Han cambiado lo externo. Espero que lo interno también lo cambien, pero a mejor. Porque yo creo en la necesidad de que la iglesia, y más en estos tiempos difíciles y peligrosos en los que estamos viviendo, que estemos dispuestos a cambios, pero a cambios producidos por el Señor. Porque hay cosas que nunca tienen que cambiar. Hay cosas que tenemos que aprender a mantener y no imitar a los demás, creyendo que imitando a los demás, el Señor también a nosotros nos bendecirá de una manera u otra. Pero hay otros cambios que se tienen que producir. El problema es que hay iglesias que no quieren cambiar en nada. Hay iglesias que están, digamos, tan arraigadas a sus tradiciones, a sus costumbres, a sus normas, que ya el Señor no puede hacer nada nuevo en la iglesia. No les puede sorprender. Como hablábamos anoche, el título del mensaje era el factor sorpresa. El Señor tiene muchas sorpresas para todos los que quieran ser sorprendidos. Para todos los que quieran ser usados de una u otra manera, el Señor tiene grandes cosas para nosotros. Como citaba el texto de ayer, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para las personas que le aman. Hay promesas en la Biblia que son condicionales, es decir, si usted cumple el requisito de la promesa se cumplirá en su vida. Hay otras que no. Hay otras promesas que no son condicionales, sí o sí se le van a venir encima a su vida. Pero hay otro tipo de promesas que son únicas y exclusivamente para personas que aman a Dios. Esta que le acabo de citar es una de ellas. Para los que aman a Dios. Como también ese texto tan conocido de Romanos capítulo 8, verso 28, que si lo sabéis de memoria, lo pueden repetir conmigo. ¿Lo saben? Y sabemos... No, vamos a empezar al principio. Y sabemos que los que aman a Dios, ahora sí,
todas las cosas les ayudan a bien. Los que aman a Dios. Si usted no ama a Dios, todas las cosas no le van a ayudar para bien. Al contrario, hay cosas que vienen a la vida de las personas que a veces, pues las personas no saben encajarlas. Porque yo creo que los problemas de la vida sacan lo mejor y lo peor de nosotros. Y es en las pruebas donde se demuestra si usted verdaderamente es un hombre de fe o es un calientabancos. Es en las pruebas, en las luchas de la vida, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas con la economía, problemas con la salud, etcétera, etcétera, donde sale a relucir lo que usted verdaderamente es como creyente. Usted puede cantar muy bonito, eso no le sorprende al diablo. Usted puede tener los mejores templos del mundo, eso no le sorprende lo más mínimo al diablo. Lo que impacta en esta sociedad que le ha dado descaradamente las espaldas a nuestro buen Dios es ver gente que se aman, gente que son capaces de sonreír, de alabar y de gozarse en medio de la prueba. Como dice la Biblia, gozaos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Así que mis queridos hermanos, tenemos todavía mucho que aprender, ¿eh? Yo llevo desde el año 1981, la mayoría de ustedes no habían nacido, por lo menos los que estaban en la plataforma no creo que habían nacido, ¿verdad? Yo soy del siglo pasado, cuando no existía Facebook, ni YouTube, ni Instagram, ni celulares, y algunos dirán, ¿ah, no? ¿Y cómo hacían? Digo, no te preocupes, lo hacíamos bien. Hoy en día pones ahí la dirección en el, nosotros lo decimos del GPS, ustedes creo que dicen, ¿cómo es? El GPS, oh, wow. El GPS y ya si te pierdes que eres tonto, ¿no? Pero en aquella época viajábamos con mapas en el coche, en el carro, y llegábamos perfectamente a los lugares. Aunque una vez me pasó una anécdota en España, hay un pueblecito en España que se llama Jerez de la Frontera, está en Andalucía. Y me invitó un pastor, una iglesia, a traer el mensaje de su congregación, y ese día estaba lloviendo torrencialmente, era una lluvia terrible. Y la iglesia estaba en una zona, en un barrio que fue un antiguo barrio árabe judío. Y eran callejuelas muy estrechas, era como un auténtico laberinto, lo hacían así para protegerse de los terribles rayos del sol y para otras cosas, ¿no? Y entonces yo llegué a la iglesia, me senté, siempre me gusta sentarme al final, a veces me obligan a sentarme al principio, pero a mí me gusta sentarme por ahí atrás, que nadie me vea, pero bueno, me senté al final, era una iglesia enorme, una iglesia gigantesca, y termina la alabanza, sube el pastor y dice, hoy tenemos un invitado especial. Yo decía, no sé quién es el especial, porque yo de especial no tengo nada, pero bueno, si él dice que soy especial, pues está bien. Así que voy a pedir por favor que se ponga de pie, venga adelante, vamos a orar por él. Y cuando yo me levanto y voy a pasar, veo que otro señor de la congregación se levanta y se va a la plataforma. Entonces yo disimuladamente ya venía por la mitad del pasillo, doy media vuelta y me voy al baño. Y así no hice el ridículo, ¿no? Cuando voy a entrar al baño, le digo a un hermano que había allí de pie, un ujier, le digo, una pregunta, ¿esta iglesia es tal iglesia? Y me dice, no, esta es otra iglesia. Digo, con razón invitaban al especial. Yo soy el ordinario, este es el especial, ¿no? Y le digo, mira, me parece que ha habido una confusión porque me he perdido. Entonces el hermano me hizo el favor de acompañarme a la otra iglesia. Cuando llegué a la otra iglesia, llegué al amén, ya había terminado el culto. Así que una vez me pasó eso. Pero damos gracias al Señor de que en la vida no corremos el riesgo de perdernos, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos guiará siempre a toda la verdad. Amén. Cierra tus ojos un momentito ahí donde estás. Muchos de ustedes no me conocen de nada. Yo no conozco sus vidas, por lo tanto predico desde la más absoluta libertad. Nunca he necesitado subir a un púlpito con un micrófono en la mano para decirle a alguien lo que tendría que haberle dicho personalmente. Pero el Espíritu de Dios y su palabra es tan poderosa, tan maravillosa, que cuando se abre y se expone su hermosa palabra, el Señor saca lo más oculto de nuestra vida, de nuestros corazones, y nos habla a todos por igual, según la necesidad que hayamos traído. Por eso, Señor, confiando en el poder tremendo de tu palabra, te pido que hoy nos hables a cada uno de nosotros, a nuestros corazones,
y podamos estar atentos a lo que tú nos quieras compartir, Señor. Que nada nos distraiga, que no tengamos prisa, porque al fin y al cabo aquí hemos venido para oír tu voz y para que cuando salgamos por esas puertas podamos decir, hoy el Señor habló a mi vida. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo voy a leer en primer lugar en esta mañana en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 8, a partir del versículo 40, la palabra de nuestro buen Dios nos dice lo siguiente. Cuando Jesús volvió, le recibió una multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única de 12 años que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró todo delante de todo el pueblo, por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando él en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él les dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie le dijesen lo que había sucedido. ¿Cuántos dicen amén? Qué historia tan interesante. ¿Cuántas veces habremos leído estos pasajes, verdad? ¿Cuántos mensajes ustedes habrán oído de este pobre hombre religioso, desesperado, profesional de la religión, que tiene que tragarse su orgullo y reconocer que toda su religión y todas sus tradiciones no le sirven en este momento absolutamente para nada? Muchos de nosotros llegamos a un punto en nuestra vida en el que nos dimos cuenta que aquella religión que habíamos heredado, cuando llegó el momento de la verdad, de poco o de nada nos sirvió. Muchos de nosotros nos dimos cuenta de que ni siquiera con dinero, ni con todo lo que podíamos tener o acumular a lo largo de la vida, nuestros problemas personales podían ser solucionados y resueltos por la mano de Dios. Nos tuvimos que tragar el orgullo y darnos cuenta de que tuvimos que clamar a aquel que dice, venid a mí, los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ya desde el principio de los albores de la humanidad, el Señor viene invitando al hombre a acercarse a Él, a tener comunión con Él. Pero parece que el juego favorito de la humanidad se ha convertido en el escondite, ¿no? Escondernos de Dios, huir de Dios, escaparnos del llamado divino, creyendo que nosotros somos más fuertes que Él, más sabios que Él y podemos resolver nuestros problemas. Pero qué tremenda la palabra del Señor cuando dice, separados de mí, nada podéis hacer. Habrás abierto una empresa, habrás dejado muchas cosas para venir a esta nación, pero espiritualmente hablando no puedes obtener absolutamente nada si no tienes mi favor y mi respaldo en tu vida. Claro, es un orgullo para muchos de nosotros cuando tuvimos que llegar a un punto en nuestra vida en el que nos dimos cuenta de que lo que teníamos no servía para resolver ciertos y determinados problemas. Pero qué promesa tan hermosa. Una de las primeras promesas o textos de la Biblia que aprendí de memoria, que seguramente muchos de ustedes la saben,
Jeremías 33:3. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es una promesa que funciona, es una promesa real. Yo vi observé en esta mañana que mientras estaban adorando al Señor, salieron de los pasillos, salieron de las butacas de la iglesia algunas personas y se acercaron a unos hermanos que estaban orando. Y es que nosotros, por supuesto, que creemos en el poder de la oración. Pero no se olviden de quién estamos hablando. No estamos hablando de un cualquiera, estamos hablando de un principal de la sinagoga. Ustedes pueden leer por otras porciones de la Biblia, de los evangelios, que en aquellos días era tanta la gente que seguía a Jesús que creó una envidia, unos celos en los corazones de los religiosos de la época. Y tuvieron que prohibirle, amenazar a la gente: no vayan a esas reuniones, no vayan, no asistan a esos cultos, no vayan a escuchar a ese hombre, porque es un hombre pecador, decían. Y amenazaban a la gente que si seguían a Jesús y se identificaban con él, serían expulsados inmediatamente de la sinagoga. Pregunto yo, no lo dice la Biblia, simplemente una pregunta que hago yo en alta voz: ¿cuánta gente habrá expulsado Jairo de la sinagoga por haber ido al Señor Jesucristo a pedirle auxilio, a pedirle un milagro o a pedirle ayuda? Vete tú a saber, solamente Dios lo sabe. Pero ahora es Jairo, el principal de la sinagoga, el equivalente al pastor, el que tiene que ir nada más y nada menos a alguien que no es un rabino de una sinagoga, pero es el Rey de Reyes y Señor de los señores. De una forma humilde, de una forma sencilla. El Señor no necesitaba de tantas cosas para transmitir su mensaje. A veces debajo de un árbol transmitía un mensaje que ni el mejor predicador del mundo sería capaz de emularlo. A veces sentado en una barca, a veces en una casa, a veces junto a un pozo, a veces caminando por el camino. Daba estudios, daba enseñanzas, daba instrucciones que cambiaron no solamente esas vidas, sino el rumbo de la historia de la humanidad. Hasta nosotros nos ha salpicado, nos ha llegado esa onda expansiva de la bendición de Dios. Sin embargo, los rabinos necesitaban todo un montaje religioso para poderse sentir importantes. Hay un refrán castellano que dice: tanto tienes, tanto vales. Y muchos han creído en esa gran mentira. El valor más grande que tenemos en nuestra vida no es lo que tenemos, sino lo que somos. Y la vida nos enseña a tener. Cuanto más tienes, más seguridad tienes, ¿verdad? Más importante eres. Una de las preguntas que suelen hacerse muchas veces entre pastores, ahora que no nos escucha nadie, es: ¿cuánta gente usted tiene en su iglesia? Y yo una vez le dije a uno: yo soy así, no se ofendan, ¿eh? ¿Y a usted qué le importa? Ay, pastor, digo, ¿por qué no me pregunta si mis hijas están sirviendo al Señor y están bien? ¿Por qué no me pregunta por el ministerio? ¿Por qué me pregunta por cuánto tengo? ¿Qué pasa, que un pastor de 20 almas es menos hombre de Dios que un hombre de 500 o de 1000? Vamos a valorar el éxito o el fracaso de una persona en el ministerio que lo ha dejado todo, que se ha sacrificado toda la vida, que a veces se ha quitado de la boca para dársela a otro porque tiene menos almas que usted y es menos importante. Hasta ahí hemos llegado los cristianos, de valorar una iglesia, el éxito del ministerio de un hombre, ¿verdad?, que ha sacrificado tantas cosas porque tiene menos membresía que otra iglesia. Tan absurdo y tan bajo hemos llegado los cristianos, queridos hermanos. Es Jairo ahora con toda su religiosidad. Saben que para ser rabino hoy en día tienen que estudiar como mínimo de 4 a 8 años. Tienen que aprenderse libros enteros de memoria. Tienen que aprender lo que son los 613 mandamientos de la ley de Moisés o de la Torá o de la Humash. Tienen que aprenderse todo el Talmud de Babilonia, todo el Talmud de Babli, tienen que de Jerusalén, tienen que estudiar Gematría, Totafot, Gemará, tienen que estudiar un montón de cosas. Y todo esto este hombre lo conocía perfectamente. Y otras leyes que se habían inventado los rabinos de la época. Pero todo eso no les servía absolutamente para nada. ¿Saben lo que significa el nombre Jairo? Hombre iluminado. Y no he visto un hombre más perdido y más en tinieblas que Jairo. Un hombre desesperado. Pero porque tiene un problema que a todos los que somos padres, cuando lo tenemos o lo podemos llegar a tener, nos transforma la vida. Podemos soportar muchas cosas. Podemos soportar humillaciones, críticas, burlas. Pero cuando uno de nuestros hijos cae enfermo o tenemos un problema con el niño o con la niña,
toda nuestra vida cambia completamente, ¿sí o no? Eso nos pasó a nosotros el año pasado, en el mes de diciembre, cuando le diagnosticaron a mi hija pequeña un 98% de probabilidades de metástasis en su cabeza, en su cerebro. Y entonces yo dije, ¿de qué me sirve saber todo lo que sé de la Biblia? ¿De qué me sirven las canciones que hemos compuesto? ¿De qué me sirve todo lo que hemos hecho? Si ahora, Señor, me siento el hombre más impotente e incapaz del mundo. Y fue cuando comencé a pensar en Jairo, un hombre religioso, un profesional de la religión, pero un hombre desesperado con una crisis de fe tremenda. ¿Y por qué menciono lo de crisis de fe? No digo que a mí me pasara, ni mucho menos, pero él entró en una crisis de fe porque él habrá puesto en la balanza y habrá dicho, yo tengo una religión heredada de mis antepasados. Él conocía toda la historia del pueblo de Israel. Él conocía cómo empezó todo, con el llamado de Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Cómo él traspasó el legado de la fe a su hijo Isaac y a Jacob, y Jacob a las 12 tribus de Israel. Sabía perfectamente todo lo relacionado con el pasado, ¿verdad? Con el cautiverio babilónico, con la destrucción del templo, con el rey Salomón, con David, con todos los reyes de Judea y de Israel. Pero llega un momento en el que dice, esto no me sirve para solucionar el problema que tengo en este momento con mi niña pequeña de 12 años que dice que estaba a punto de morir. Otro evangelio dice que estaba ya agonizando, le quedaban minutos escasos de vida. Y él ahora tiene que tragarse su orgullo y tiene que ir a la calle a buscar a un carpintero de Galilea, que no es una persona famosa por tener una gran sinagoga, sino que es una persona que anda en sandalias con 12 prácticamente mendigos, con personas que no son religiosas, pero no me queda más remedio que ir a él a pedirle un milagro para que mi hija no se muera. Esto es muy fácil leerlo, pero seguramente tuvo que ser muy difícil para Jairo decir, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Espero unos minutos más. Le leo 4 o 5 salmos o salgo a la calle a traer a este hombre a mi casa. ¿Qué hago? Además, si salgo a la calle, todo el mundo me va a reconocer. Todo el mundo sabe quién soy yo. Yo soy Jairo. Yo soy el principal de la sinagoga. Todo el mundo en la ciudad me conoce. ¿Y qué van a pensar de mí? Mira dónde va Jairo, pero ¿qué está haciendo? Si él el sábado pasado predicó en contra de este hombre. Si él está en contra de las enseñanzas de este rabino de Galilea y ahora resulta que sale a la calle y le pide ayuda, una lucha interior tremenda. Pero gloria a Dios que se tragó su orgullo, ¿eh? Gloria a Dios que fue capaz de decir, pues voy a ir. Por un hijo soy capaz de hacer lo que sea, ¿sí o no? ¿Cuántos son padres y madres aquí en esta mañana? Hago un paréntesis, me vino una vez una hermana a pedirme oración por su hijo. El hijo era terrible, le robaba, le insultaba, estaba metido en el mundo de las drogas, lo buscaba la policía, era un desastre de muchacho y le dije, pero échalo a la calle un tiempo para ver si de esta manera reacciona. Pastor, no lo puedo hacer. Y yo digo, ¿por qué? Dice, porque lo amo. Parece como que el amor tiene que permitir y consentir todo, lo bueno y lo malo, ¿verdad? Y a veces por querer ayudarlos, resulta que le hemos dado tanto que los hemos echado a perder. ¿Cuántas veces he oído la frase, es que yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo he pasado en la vida? Y tú no te das cuenta que tú has llegado a donde estás por lo que pasaste. Saquen a estos jovencitos a la calle y díganle, mire ese pájaro, dígame cómo se llama ese pájaro. Dígame cómo se llama este árbol. Y el niño te dirá, dale un teléfono, dale la maquinita diabólica al niño. Y va a ser capaz de comprarte un terreno en Burundi, de lanzarte un misil a la luna y de hacer cualquier cosa. Pero no le preguntes cómo se llama el pajarito que está cantando en el jardín de la casa. Porque están como robotizados, están atontados, perdidos, ¿verdad? Y ahí va Jairo, el pobrecito. Señor, ven a mi casa, por favor. Ahora me llama la atención porque una vez vino un hombre también con un problema y resulta que cuando Jesús va a ir a la casa le dice, no vengas, no hace falta que vengas. Di solamente la palabra y mi criado sanará. Porque yo soy un hombre de autoridad, yo soy un centurión romano. Y yo le digo a uno, ven para acá y viene inmediatamente y no cuestiona la orden. O le digo a uno, coge esto y vete para allá y obedece al instante. Yo soy un hombre que sé lo que es moverse en el terreno de la autoridad. Pero yo no tengo una autoridad para sanar enfermos, pero yo sé que tú la tienes, Señor. Así que simplemente da la orden, como yo doy órdenes, tú da la orden en el mundo espiritual y mi criado sanará en el momento que tú lo digas. Y el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, ¿habéis oído a este hombre? ¿Estáis oyendo lo que está diciendo? En todo Israel no he encontrado a nadie que tenga tanta fe como este hombre.
Pero sin embargo, Jairo tal vez no tiene la fe de decirle, Señor, di la palabra y me voy a casa y mi niña ya estará sana. Sino que le dice, ven, 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 por favor, rápido. Pero resulta que cuando el Señor dice, ok, vamos a tu casa, algo se interpone en el camino y el tiempo juega en su contra. Y aparece en escena una mujer que no es tan religiosa y tan famosa como este. Es una mujer que está, según la ley de Moisés, inmunda. Una mujer que tenía este problema no podía acercarse a nadie, porque si tocaba a algo o alguien, quedaba instantáneamente contaminado. De hecho, hasta el día de hoy, cuando usted, por ejemplo, ve a una mujer en una sinagoga sentada y los demás de pie, es porque está en su periodo menstrual y no puede tener contacto ni comunión con nadie. Ni siquiera puede dormir en la misma cama y en la misma habitación con su marido mientras está, según la ley de Moisés, en esa situación inmunda. Pero esta mujer no lleva inmunda una semana, lleva 12 años así. Dice que tiene un flujo constante de sangre y ha intentado solucionar el problema con dinero, pero no ha podido, porque dice que todo lo que tenía lo había gastado en médicos y por ninguno había podido ser curada. Jairo viene a pedir por otra persona, en este caso por su hija. Ahora es ella la que tiene el problema. Vamos a solucionarlo con la medicina. Bueno, gloria a Dios por los médicos, pero usted puede comprar medicinas, pero no significa que está comprando salud. Hay muchas cosas que se pueden comprar con dinero. Usted puede comprar una linda casa, pero no un hogar. Usted puede comprar una mujer, pero no una esposa. Usted puede comprar muchas cosas, pero en este caso el dinero no servía absolutamente para nada. Pero se le ocurrió una idea. Sabe que no puede entrar a una sinagoga. La matarían a pedradas los mismos religiosos. El mismo Jairo diría, esta mujer ha contaminado todo el lugar de culto, tienen la autoridad mía, la autorización mía para matarla a pedradas aquí mismo. Ella sabe que no puede entrar a ningún lugar de culto y mucho menos subir al templo a Jerusalén, está inmunda. Tendrá primeramente que purificarse. ¿Cómo lo hacían? Sumergiéndose en agua. Pero esta mujer seguramente se ha sumergido en muchas mikvé, muchas piscinitas de purificación, pero está igual o peor. Entonces recurrió a la medicina y tampoco se ha solucionado el problema. Pero dice que se le ocurrió una idea. Ella pensaba, si voy por detrás del Señor, no por delante, sino por detrás del Señor, con mi debilidad, con mi inmundicia, con mi debilidad, y toco tan solo el borde de su manto, instantáneamente quedaré sana. ¿Cuántos milagros había ya hecho el Señor a estas alturas? Muchísimos. ¿Cuánta gente había sido liberada de demonios? Muchísimos. Seguramente ella había estado alimentando su fe. A pesar de su triste condición, ella sabía que ese hombre tenía un poder y una autoridad sobre espíritus malignos, sobre enfermedades, incluso hasta sobre la muerte, porque ya a estas alturas el maestro había resucitado a más de una persona. Por lo tanto, ella dice, voy a hacer lo que pueda, voy a esforzarme en llegar por su espalda, tocar el borde de su manto y entonces sé que mi vida puede ser transformada por el poder de Dios. Es que era un manto milagroso, era una especie de varita mágica que cuando uno toca ese manto queda sanada. ¿Qué tenía ese manto? Algunos tal vez dirían, ¿cómo me gustaría a mí tener ese manto hoy en día, no? Pues yo lo tengo. Yo tengo no ese manto. Tengo un manto exactamente igual que el que el Señor Jesucristo usaba. Y os voy a enseñar de una forma visible qué es lo que quería tocar esa mujer y por qué quería tocar eso del manto. ¿Lo queréis ver? ¿Lo queréis ver, sí o no? ¿Me lo puedes traer, por favor? Ponme un pie para poner esto ahora un segundito. Este es el manto de oración que durante miles de años todos los hombres, no las mujeres, usan como una de las prendas principales de su vestidura. Hay de dos colores, está el que es como este, blanco y negro, y está el que es blanco y azul. Antes de explicarles lo que significa este manto, el idioma hebreo es un idioma alfanumérico, es decir, cada letra tiene un valor numérico. Por ejemplo, digamos, la A sería el número 1, la B sería el número 2, la letra C
sería el número 3, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, en el alfabeto hebreo hay 22 letras y cada una de ellas tiene un valor numérico. Se dividen en 3 grandes bloques: las unidades del 1 al 9, las decenas del 10 al 90 y las centenas del 100 al 400, ¿verdad? Entonces, esas 22 letras, que no son vocales, todas son consonantes, solamente hay 2 letras, que es la primera, la letra Aleph, y la letra Ain, que significa ojo, que son, digamos, letras como un comodín, para que me explique, para que me entiendan. Es como una letra muda. Nosotros tenemos en español, en castellano, tenemos una letra que perdió su pronunciación, y es la letra H. Simplemente la utilizamos por cuestiones ortográficas. Podemos escribir la palabra hermano. ¿Cómo la escribe usted? Ah, menos mal. No, porque van a decir, iba con H. Sí, hermano va con H. Entonces, la puede escribir con H o sin H. Se pronuncia exactamente igual, pero es cuestión ortográfica. Bueno, en hebreo hay 2 letras que son mudas y usted las convierte en lo que usted quiera. Repito, la Aleph y la letra Ain. Con esas 22 letras, todas consonantes, usted puede formar todas las palabras de la palabra de Dios. Ahora bien, esto se llama talit, el manto de oración, se pone así. El talit, como tiene valores numéricos cada letra, la palabra talit, si usted busca el valor numérico de la palabra talit, suma 600. Coge las letras de la palabra talit, ¿me explico? Y suma 600. Pero hay 613 mandamientos, no 600. Entonces, ¿cómo hacen para completar la cifra de 600 a 613? Aquí lo tienen. Estos se llaman los tzitzit. Tienen 5 nudos y 8 hilos. 8 y 5, 13. Más 600 del valor numérico del talit, son 613. Cuando el hombre se pone el talit en los días de oración, está recordando cada vez que se va a leer la palabra. Usted coge el tzitzit, lo acerca a la palabra y lee la escritura y recuerda los 613 mandamientos. La mujer que seguía a Jesús de lejos, lo que quería tocar era esto. Esto es lo que ella quería tocar, simplemente el borde, no el talit entero. Ella lo que quería era palabra de Dios. Ella lo que quería era acercarse lo más posible a la palabra, ya que no podía ir al templo a escucharla. Ella lo que quería era tener algo de palabra de Dios en su vida, porque ella sabía que la palabra de Dios es poderosa. Ella sabía que el cielo, la tierra y todo cuanto existe, excepto el hombre, fue creado con el poder de la palabra de Dios. Por eso el Señor, cuando viene a nuestra vida, viene a traernos palabra, porque la palabra es pan, la palabra es fuego, la palabra es martillo, la palabra es espejo, la palabra es vida y vida en abundancia. ¡Aleluya! Por eso una de las cosas que el diablo ha querido en los últimos años es que la iglesia se olvide de la palabra. Que no lean la Biblia, que canten, que tengan 8 horas de culto ininterrumpido, cantando y cantando y cantando y cantando. Pero la fe no viene por cantar. La fe viene por oír, y por oír la palabra de Dios. No podemos convertir la iglesia en un concierto. La iglesia se canta, se alaba, se adora, pero el centro, la base y el fundamento de la congregación es la bendita palabra de Dios, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra permanecerá. Aleluya. ¿Verdad? Cuando ves a la gente que dedica más tiempo a internet, a la televisión, a jugar a cualquier deporte que a la palabra de Dios. ¿Por qué se creen ustedes que en el 2020 el Señor metió en sus casas a millones y a millones de cristianos? Y se cerraron prácticamente la mayoría de las iglesias cristianas en el mundo entero, para que el pueblo de Dios reflexionara y meditara y se diera cuenta de que se estaba perdiendo mucho tiempo en divisiones y en discusiones absurdas y ridículas que no nos llevan a ninguna parte. Y entonces ahí es cuando muchos por primera vez en su vida se plantearon en serio leer en profundidad, de una forma sistemática y disciplinada cada día, la palabra de Dios.
Y se produjo una revolución porque miles, y no exagero, miles de católicos comenzaron a leer la Biblia. Y hasta curas de monasterio en España nos escribían y nos decían: mis ojos han sido abiertos y he aprendido en una semana o en un mes lo que no había aprendido en toda mi vida. Porque la palabra de Dios tiene poder. Y nosotros tenemos que tener esa seguridad y esa confianza en nuestra vida. ¿Cuál es el salmo más extenso de la Biblia? El 119. ¿Y de qué habla? Es un cántico, es elevar el poder de la palabra de Dios. Ahora entienden cuando aquel centurión le dice: di la palabra y mi criado sanará. Porque la palabra de Dios viaja en el espacio y en el tiempo. No lo puede limitar nada ni nadie. Y cuando una persona se expone a la palabra de Dios, su conciencia es sacudida, las arrugas de su alma desaparecen y el Espíritu de Dios comienza a darle vida a esas palabras. Y ese hombre y esa mujer nunca vuelve a ser el mismo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Venga, actividades para los jóvenes. Vamos a hacerle la cancha de básquetbol. Vamos a hacerle la cancha de béisbol. Vamos a llevarlos de excursión a Europa. Vamos a llevarlos por aquí y por allá. Pero no hay santidad, no hay orden, no hay obediencia. Métanlos en la palabra, que sean estudiantes de la palabra y vas a ver cómo cambian sus vidas. Porque el joven es limpiado, transformado por el poder de la palabra de Dios, mi hermano querido. La piedra angular de nuestra fe es Él. Y Él es la palabra hecha carne. ¿Saben ustedes que cuando construían el segundo templo de Jerusalén, también pasó en el primero? Las piedras venían numeradas porque no se podía hacer ruido en la casa de Dios. Las piedras ya venían cortadas y tenían que ser ensambladas como si fuera un gran puzzle, ¿no? Un rompecabezas, ¿me explico? Y venían numeradas de la cantera, ya venían cortadas. Estaba aquí arriba, estaba para allá, estaba en este lateral. Todas ya venían cortadas y numeradas. Llevaron una piedra a Jerusalén y cuando la vieron dijeron: esta piedra es muy rara. Esta piedra no encaja. Y la tiraron, la lanzaron a las profundidades del torrente de Cedrón. Torrente que separa el monte Moriat del monte de los Olivos. Y allí estuvo esa piedra tirada mucho tiempo. Hasta que un día se dieron cuenta los edificadores que era la piedra más importante de todas. Era la piedra angular. Y tuvieron que tragarse su orgullo y bajar al torrente de Cedrón y recuperarla. Y es la que cierra el ángulo, la más importante de todas. Hay costumbre en muchos países, por ejemplo en España está la costumbre de que en muchas piedras angulares guardan los planos y guardan documentos como un detalle, ¿no? Es decir, en la piedra más importante guardamos los planos, los documentos de esta edificación. Y el Señor Jesucristo dice: la piedra que desecharon los edificadores, que soy yo, vino a ser finalmente la piedra del ángulo. Hermanos queridos, esta mujer tocó el borde del manto, que significa o representa la palabra del Señor, y dice: al instante, al momento. No tuvo que esperar 20 años. Otros 12 años más, sino que al instante, dice la Biblia, que el flujo de sangre se detuvo. Pero no pasó desapercibida. Fue descubierta. Porque a pesar de que la multitud apretaba y oprimía al maestro, el Señor se para y dice: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dicen: Señor, ¿cómo que quién te ha tocado? Todo el mundo nos está apretando, no podemos ni movernos. Dice: no. Yo he notado que ha salido poder de mí. Alguien me ha tocado diferente. Alguien me ha tocado con fe. Y entonces la mujer se da cuenta de que ha sido descubierta. Comienza a temblar de pánico porque puede morir apedrada en cualquier momento. Pero el Señor le dijo: mujer, no temas. Tu fe te ha salvado. Nunca me han gustado los shows ni los espectáculos en las iglesias. Nunca. Siempre he huido de todo eso. Aunque podía haber vivido de esa historia. Pero si algo me llama la atención del Señor Jesucristo es su naturalidad y su sencillez. Sin gritos, sin shows, sin espectáculos. La gente hasta se sanaba simplemente rozando y tocando al Maestro. Y yo pensaba, decía: Señor, si una mujer tocó el borde de tu manto y su vida fue transformada completamente,
¿Cuántas cosas maravillosas nos pueden suceder ahora que tú estás dentro de cada uno de nosotros por el Espíritu Santo que mora en nosotros? Por eso no entiendo cómo hay cristianos que se aburren. Por eso no entiendo cómo hay cristianos que están como frustrados, como un vacío constante y permanente. ¿Tú sabes a quién llevas dentro de tu cuerpo, hermana? ¿Tú sabes quién mora 24 horas al día en tu corazón? Hay gente que se tira de los puentes porque quieren una subida de adrenalina. Hay gente que hace locuras. En España hay una fiesta que se llama la fiesta de San Fermín, donde sueltan toros bravos y multitudes salen corriendo, porque como te agarre un toro de estos, te vas al otro mundo, ¿sabes? Y cuando le preguntan, ¿pero por qué lo hace? Y van americanos así, un montón de americanos, y japoneses, y chinos, y alemanes, y suecos, y de todas partes del mundo. Dice, porque queremos experimentar una subida de adrenalina. ¿Sí? Por eso lo haces. Si quieres tener la mayor subida de adrenalina y el gozo más grande de tu vida, entrégale hoy tu vida al Señor Jesucristo y podrás caminar de gloria en gloria, de victoria en victoria, todos los días de tu vida, mi querido hermano. Esa fue la experiencia que me cambió a mí la vida. Yo no me convertí a una iglesia. A mí no me gustaban las iglesias. Para mí la mayoría de los cristianos no me daban muchas veces un buen testimonio. Yo no me convertí a una denominación, no soy representante de una denominación, no vengo aquí a hablar de otra religión. A mí el que me cambió y me transformó la vida fue mi Señor Jesucristo. Porque yo no sé si lo logré tocar con la falta de fe que tenía en aquel momento, pero yo sé que Él me tocó a mí y me liberó. Y yo resumo mi testimonio en 3 palabras. Y le digo a mucha gente, si usted no cree lo que le digo, a mí me da exactamente igual, créame. Pero a mí el Señor me liberó de lo que yo sé que me tenía que liberar. A mí el Señor me sanó. Y a mí el Señor me salvó. Y con eso me sobra todo lo demás. Si creen o no creen, si aplauden o no aplauden, si vienen o no vienen, me da exactamente igual. Yo sé en quién he creído. Y yo sé que así como esta mujer fue sanada y transformada, a mí me pasó exactamente lo mismo. Y quiero decirles que yo ya siendo pastor, por muchísimos años de mi vida, yo sufría de algo que en cualquier momento se me cerraba la nariz y no podía respirar. Y eso me llevó a tener ataques de asma tremendos. Y yo vivía constantemente con esos frasquitos, uno en el bolsillo, otro aquí, otro en la guantera del coche, otro en la mesilleta de casa. Yo vivía constantemente, permanentemente con gotas, constantemente, y con spray, constantemente. Era todo el día, hasta el punto que hacía así. Y enseguida me comenzaba a sangrar. Estaba tan tranquilo antes de predicar, otra vez sangrando. Me tenía que ir al baño y a ver si se me iba. Era constantemente el tabique, lo tenía ya casi hasta perforado. Y un día en Buenos Aires, en un campamento de más de 2000 jóvenes donde me habían invitado a predicar en el año 90-91 del siglo pasado, me dio este ataque. Y no tenía gotas. Y estaba en pleno campo. ¿A dónde voy yo de madrugada al campo? A buscar las dichosas gotas y el spray. ¿Dónde voy yo ahora? Entré en una desesperación. Era como un drogadicto, créanme, hermanos. No podía vivir sin ellos, sin esas gotas. No podía vivir sin eso. Era una obsesión. Tenía siempre que... Yo hacía así cuando subía al púlpito y decía, aquí las tengo. Vamos a orar. Digo, sí, déjala. Yo tenía que tener siempre mis gotas. Era lo que me daba una cierta tranquilidad. Pero esa noche no tenía nada. No había farmacias, no había nada cerca. Y entonces Elena me dice, te estás asfixiando, ¿verdad? Digo, me estoy muriendo. Y comencé a ver estrellitas. Yo vi estrellitas, ¿saben? Yo las vi. Y me asfixiaba y me faltaba el aire. Y yo digo, Elena, si me caigo desmayado, por favor, mira, me tapas así y me das respiración. Como a mi hija, miren, le tuve que dar, que le pegó una patada a un caballo y le sacó todo el aire. Le tuve que dar masaje cardíaco y respiración artificial porque me la mató un caballo. Y el Señor la levantó. Le dije, me tienes que hacer eso porque me va a dar algo esta noche. Y me dijo, lo más sencillo, ¿no? ¿Quieres que ore por ti? Y le dije, ya estamos con lo mismo, siempre igual, vamos a orar, siempre con lo mismo. Yo quiero mis gotas, Elena, por favor. Y usted dice ahora, ¿pero usted era pastor? Sí, le estoy diciendo que era pastor. ¿Pero qué se cree? ¿Que los pastores no dudamos también o qué? ¿O el pastor Sierra, de verdad que sí, que se lo estoy diciendo en serio?
Otra vez con la oración. Venga, va, ora, venga, ora. Le digo sinceramente, yo en ese momento no tenía ninguna fe. Pero hay un pasaje en la Biblia que dice, cuando vio la fe de ellos, no del paralítico, sino de lo que le trajeron, pues el Señor obró. Entonces, bueno, yo creo que el Señor vio. Y Elena me dice, vamos a orar. Me puso la mano aquí y me dijo, Señor, por favor, ayuda a Manolo. Ábrele los pulmones, que pueda respirar, Señor. Así sencillo, sin gritos, sin espectáculo. Ella y yo solos. Señor, sánalo, Señor, por favor. Ten misericordia de él en el nombre de Jesús. Y yo dije amén. En el momento de decir amén me hace la nariz. Se me abrió. Hice así. Llené los pulmones y dije, puedo respirar. 1990. ¿Estamos en qué año? 2024. Nunca más volví a necesitar gotas ni nada. El Señor así me sanó en esa noche. Como para dudar del poder de Dios. Bueno, pero ¿saben lo que pasa? Estamos hablando mucho de la mujer, pero se nos quedó Jairo en el camino. El Jairo está mirando y dice, sí, está muy bonito. Has tocado al maestro, has sido sanada, pero mi hija se me muere. Y claro que se le murió. La Biblia dice que alguien vino y dice, no molestes más al maestro. Tu hija acaba de morir. Se le vino el mundo encima. Es como si te dicen, tu hija ha muerto. ¿Ahora qué hago, Señor? ¿Ahora qué hago? Antes había un rayito de esperanza, ahora ya no me queda nada. Se acabó. Esta mujer se metió en medio y me robó la bendición de llevarme a Jesús a mi casa. Pero el Señor le dice, tranquilo, Jairo, no te preocupes, no temas. Y yo creo que a más de uno el Señor en esta mañana le está diciendo, tranquilo, no temas, no te preocupes, tú tranquilo. Sí, pero es que el médico ha dicho que diga lo que quiera, para eso está. Es que el juez ha dicho que diga lo que quiera el juez. No temas, cree solamente, vamos. Para ti será tarde. Si yo hubiera ido a tu casa, hubiera sido una sanidad más. Ahora va a ser un milagro espectacular, que es lo que tú necesitas para pasar de la religiosidad a tener una relación y una comunión conmigo. Cuando llegan a la casa, la gente está llorando. ¿Por qué? Porque no están esperando un cambio. Porque hay gente que se acomoda a las circunstancias. Y en vez de cambiar el ambiente, lo que hacen es que el ambiente los cambia a ellos. Y entonces